Las papayas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Esperanza escuchó cantar a papá y a los demás. Estaban bajo su ventana y sus voces eran claras y melodiosas. Antes de darse cuenta, sonrió porque su primer pensamiento fue que hoy era su cumpleaños. Debería levantarme y lanzarle besos a papá. Pero cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba en la cama de sus papás. En el lado de papá, que todavía olía a él, y que la canción la cantaban en sus sueños. ¿Por qué no había dormido en su habitación? Entonces los acontecimientos de la noche anterior la devolvieron de golpe a la realidad. Su sonrisa se desvaneció, sintió una opresión en el pecho y un negro manto de angustia borró toda su alegría. Papá y sus rancheros habían sido asesinados en una emboscada mientras arreglaban una cerca en el extremo más alejado del rancho. Los bandidos le robaron las botas, las sillas de montar y los caballos. Incluso se llevaron la asesina de papá, llevaba en el bolsillo para Esperanza. Esperanza salió de la cama y se puso un chal sobre los hombros. Le pareció que pasaba más que de costumbre. ¿Era la lana o le pesaba el corazón? Bajó las escaleras y se quedó en la sala. La casa estaba vacía y reinaba el silencio. ¿Dónde estaba todo el mundo? Entonces recordó que abuelita y Alfonso tenían previsto llevar a mamá a ver al cura esa mañana. Cuando estaba a punto de llamar a Hortensia, oyó que alguien llamaba a la puerta. ¿Quién es? Gritó Esperanza a través de la puerta. El señor Rodríguez, traigo las papayas. Esperanza abrió la puerta. El papá de Marisol estaba frente a ella con el sombrero en la mano. A su lado había una gran caja de papayas. Tu papá me las encargó para la fiesta de hoy. Intenté entregarlas por la cocina, pero nadie me respondió. Esperanza se quedó mirando al hombre que había conocido a papá desde que era niño. Luego miró las papayas verdes, amarillas en las partes más maduras. Sabía por qué las había encargado papá. La ensalada de papaya, coco y limón era la favorita de Esperanza, y Hortensia la preparaba todos los años en su cumpleaños. Su rostro se descompuso. Señor, ¿no se ha enterado? Mi papá ha muerto. El señor Rodríguez se quedó mirándola sin comprender. Luego dijo, ¿qué pasó, niña? Temblando, Esperanza tomó aire. Mientras le contaba la historia, vio cómo el dolor invadía el rostro del señor Rodríguez mientras se sentaba en el banco del patio, negando con la cabeza. A Esperanza le pareció que estaba en el cuerpo de otra persona, viendo una escena muy triste, pero incapaz de ayudar. Hortensia salió y rodeó con su brazo a Esperanza. Saludó con la cabeza al señor Rodríguez y luego llevó a Esperanza escaleras abajo al dormitorio. Papá encargó las papayas, sollozó Esperanza. Ya lo sé, susurró Hortensia, sentada a su lado en la cama, arrullándola. Ya lo sé. Los rosarios, las misas y el funeral duraron 3 días. Muchas personas a las que Esperanza no había visto nunca llegaron al rancho a dar sus condolencias. Cada día traían comida como para alimentar a 10 familias y había tal cantidad de flores que su fragancia abrumadora les dio a todos dolor de cabeza, hasta que Hortensia tuvo que retirar los ramos. Marisol vino varias veces con sus papás. Delante de los adultos, Esperanza imitó los modales refinados de su mamá y aceptó el pésame de Marisol. Pero en cuanto pudieron, las 2 niñas pidieron permiso y subieron a la habitación de Esperanza, donde se sentaron en la cama y agarradas de la mano lloraron al unísono. Durante el día la casa estaba llena de visitantes y sus murmullos. Mamá era amable y atenta con todos.
como si ocuparse de ellos diera un sentido a su vida. Pero por la noche la casa se quedaba vacía. Las habitaciones parecían demasiado grandes sin la voz de papá, y los ecos de las pisadas agrandaban la tristeza de todos. Abuelita se sentaba en la cama de mamá todas las noches y le acariciaba la cabeza hasta que se dormía. Luego se sentaba en el otro lado y hacía lo mismo con Esperanza. Pero después Esperanza se despertaba por el llanto quedo de mamá, o ésta se despertaba por el llanto de Esperanza, y entonces se abrazaban y no se separaban hasta el amanecer. Esperanza no quería abrir sus regalos de cumpleaños. Cada vez que miraba los paquetes recordaba la alegre fiesta que habían pensado celebrar. Finalmente, una mañana, mamá insistió. A papá le habría gustado. Abuelita le pasó a Esperanza todos los regalos y ella los fue abriendo y dejando metódicamente sobre la mesa. Un bolso blanco para los domingos con un rosario dentro de Marisol. Una cuerda hecha de cuentas azules de Chita. El libro Don Quijote de abuelita. Un lindo chal bordado de mamá para algún día. Finalmente abrió la caja que ella sabía era la muñeca. No pudo alejar de su mente la idea de que era lo último que papá le regalaría. Con manos temblorosas, levantó la tapa y miró dentro de la caja. La muñeca llevaba un vestido blanco de tejido fino y un rebozo de encaje blanco sobre el pelo negro. Los enormes ojos de porcelana miraban anhelantes a Esperanza. «Oh, parece un ángel», dijo abuelita, sacando el pañuelo de la manga y secándose los ojos. Mamá no dijo nada, solamente extendió la mano y tocó la cara de la muñeca. Esperanza no podía hablar. Sentía que su corazón se había agrandado y le hacía tanto daño que le ahogaba la voz. Estrechó a la muñeca contra su pecho y salió de la sala, dejando los demás regalos. Tío Luis y tío Marco iban todos los días al estudio de papá para ocuparse de los asuntos de la familia. Al principio se quedaban solamente unas horas, pero luego empezaron a parecerse a la planta de calabaza que tenía Alfonso en el huerto, cuyas enormes hojas se extendían invadiendo el terreno. Llegó un momento en que empezaron a quedarse mañana, tarde y noche en el rancho, incluso a comer. Esperanza sabía que mamá estaba intranquila por su constante presencia. Finalmente llegó el abogado a leer el testamento. Mamá, Esperanza y abuelita lucían muy distinguidas con sus vestidos negros cuando entraron los tíos al estudio. Elevando un poco la voz, tío Luis dijo: «Ramona, el luto no te favorece. Espero que no te vistes de negro todo el año». Mamá no respondió, pero mantuvo la compostura. Ellos saludaron con la cabeza a abuelita y, como de costumbre, no le dijeron nada a Esperanza. Empezaron a hablar de préstamos, bancarios e inversiones. Todo parecía tan complicado que la mente de Esperanza empezó a vagar. No había estado en esa habitación desde que papá murió. Miró al escritorio de papá y sus libros, la cesta de tejer de mamá con los ganchos de plata que papá había comprado en Guadalajara, la mesa junto a la puerta donde estaban las tijeras de podar los rosales y al otro lado de las puertas dobles, su jardín. Los papeles de sus tíos estaban desparramados sobre la mesa. Papá nunca tenía así su escritorio. Tío Luis estaba sentado en la silla de papá, como si fuera suya. Y entonces Esperanza vio la hebilla del cinturón. La hebilla del cinturón de papá en el cinturón del tío Luis. Era imposible. Todo andaba mal. Tío Luis no debía estar sentado en el sillón de papá. No debía llevar la hebilla de papá con el sello del rancho. Por milésima vez se secó las lágrimas que le resbalaban por la cara. Pero esta vez eran lágrimas de rabia. Mamá y abuelita intercambiaron una mirada de indignación. ¿Sentían lo mismo que ella? «Ramona», dijo el abogado,
Su esposo Sixto Ortega les dejó esta casa y todo lo que contiene, a usted y a su hija. También recibirá un ingreso anual de las uvas. Como usted sabe, no es costumbre dejar la tierra a las mujeres y, puesto que Luis fue quien le dio el préstamo, su esposo le dejó la tierra a él. Los que nos pone en una situación un tanto embarazosa, dijo tío Luis. Yo soy el presidente del banco y me gustaría vivir a la altura de mi cargo. Ahora que soy propietario de estas lindas tierras, me gustaría comprarte la casa por esta cantidad. Le pasó a mamá un trozo de papel. Mamá lo miró y dijo, esta es mi casa. Mi esposo quiso que viviéramos aquí y la casa vale 20 veces más. Así que no la venderé. Además, ¿dónde viviríamos? Ya me imaginé que dirías que no, Ramona, dijo tío Luis. Y tengo la solución a tus problemas de vivienda. En realidad, te hago una propuesta de matrimonio. ¿De quién hablará? Pensó Esperanza. ¿Quién querrá casarse con él? Luis aclaró la garganta. Por supuesto, esperaríamos un tiempo apropiado. 1 año es lo acostumbrado, ¿no? Tú misma debes darte cuenta de que con tu belleza, tu reputación y mi cargo en el banco seríamos una pareja muy poderosa. ¿Sabías que también estoy pensando entrar en política? Me voy a presentar como candidato a gobernador. ¿Y qué mujer no querría ser la esposa del gobernador? Esperanza no podía creer lo que oía. Mamá casarse con tío Luis, casarse con un chivo. Lo miró con los ojos abiertos como platos. Luego miró a mamá. El rostro de mamá mostraba un dolor horrible. Se paró y habló pausadamente. No tengo el menor deseo de casarme contigo, Luis. Ni ahora ni nunca. Francamente, tu oferta me ofende. La cara del tío Luis se endureció como si fuera una roca y los músculos de su delgado cuello se crisparon. Te arrepentirás de tu decisión, Ramona. No olvides que esta casa y esas uvas están en mi propiedad. Puedo hacerte la vida difícil, muy difícil. Dejaré que lo pienses, pues la oferta es más que generosa. Tío Luis y tío Marcos se pusieron los sombreros y se marcharon. El abogado parecía estar incómodo y empezó a recoger documentos. ¡Buitres!, dijo abuelita. ¿Puede hacer eso?, preguntó mamá. Sí, dijo el abogado. Técnicamente él es el propietario. Pero podría construir otra casa más grande y más pretenciosa en cualquier otro sitio de la hacienda, dijo mamá. Él no quiere la casa, dijo abuelita. Quiere tu influencia. La gente de este lugar ama a Sixto y a ti te respetan. Si tú fueras su esposa, Luis ganaría cualquier elección. Mamá se puso rígida. Miró al abogado y dijo, por favor, dele oficialmente este mensaje a Luis. Nunca jamás cambiaré de opinión. Así lo haré, Ramona, dijo el abogado. Pero tenga cuidado, es un hombre astuto y peligroso. El abogado se marchó. Mamá se desplomó en una silla, puso la cara entre las manos y empezó a llorar. Esperanza corrió hasta ella. No llores, mamá, todo saldrá bien. Pero sus palabras no eran convincentes ni siquiera para ella misma, porque en lo único que podía pensar era en lo que tío Luis había dicho, que mamá se arrepentiría de su decisión. Esa tarde, Hortensia y Alfonso se sentaron con mamá y abuelita para hablar del problema. Esperanza paseaba de un sitio a otro y Miguel la miraba en silencio. ¿Serán suficientes los ingresos que den las uvas para mantener la casa y los empleados?, preguntó mamá. Tal vez, dijo Alfonso. Entonces me quedaré en mi casa, dijo mamá. ¿Tiene algún otro dinero?, preguntó Alfonso.
Yo tengo dinero en el banco, anunció abuelita. Y luego en voz baja añadió, en el banco de Luis. No le permitirá sacarlo, dijo Hortensia. Si necesitamos ayuda, podríamos pedir dinero prestado a amigos como el señor Rodríguez, dijo Esperanza. Tus tíos son muy poderosos y corruptos, dijo Alfonso. Pueden hacerle la vida difícil al que intente ayudarte. No te olvides que son el presidente del banco y el alcalde de la ciudad. La conversación entró en un círculo vicioso. Finalmente Esperanza pidió permiso para retirarse. Salió al jardín de papá y se sentó en un banco de piedra. A muchas rosas se les habían caído los pétalos y solamente quedaban el tallo y el escaramujo, el fruto verde y ovalado de rosal. Abuelita decía que el escaramujo contenía los recuerdos de las rosas y que si bebías té de escaramujos, absorbías todo lo bello que conocía la planta. Estas flores conocieron a papá, pensó. Al día siguiente le pediría a Hortensia que hiciera té de escaramujo. Miguel le encontró en el jardín y se sentó a su lado. Desde que papá murió había sido amable, pero todavía no había hablado con ella. Ansa, dijo, usando su apodo de cuando era niña. ¿Cuál es tu rosa? En los últimos años su voz se había vuelto profunda. Esperanza no se había dado cuenta de cuánto extrañaba oírla. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero papardeó rápidamente para detenerlas. Señaló los diminutos capullos rosados con tallos delicados que subían por la celosía. ¿Y dónde está la mía?, preguntó Miguel, dándole un codazo como hacía cuando eran niños, y se contaban todo. Esperanza sonrió y señaló la anaranjada que había junto a ellos. Eran pequeños cuando papá plantó uno para cada uno. ¿Qué significa todo esto, Miguel? Hay rumores de que Luis se va a quedar con el rancho, de una u otra manera. Si es así, nos iremos a los Estados Unidos a trabajar. Esperanza movió la cabeza como si dijera que no. No podía imaginarse la vida sin Hortensia, Alfonso y Miguel. Mi papá y yo perdimos la fe en nuestro país. Aquí nacimos sirvientes y no importa lo duro que trabajemos, siempre seremos sirvientes. Tu padre era un hombre bueno, nos dio un pedazo de tierra y una cabaña, pero tus tíos ya conoces su reputación. Nos quitarán todo y nos tratarán como animales. No trabajaremos para ellos. En Estados Unidos el trabajo es duro, pero al menos tenemos la oportunidad de ser algo más que sirvientes. Pero mamá y abuelita, nosotros los necesitamos. Mi papá dice que esperaremos cuanto sea necesario. Alargó la mano y tomó la de Esperanza. Siento la muerte de tu papá. Tenía la mano cálida y Esperanza sintió que el corazón le daba un vuelco. Miró su mano en la de él y sintió que se ponía colorada. Sorprendida por su rubor, se apartó de Miguel, se paró y se quedó mirando las rosas. Un silencio embarazoso formó un muro entre los dos. Ella lo miró de reojo. Él todavía la miraba con una expresión de dolor en la cara. Antes de irse le dijo en voz baja: «Tenías razón, Esperanza. En México estamos en orillas opuestas del río». Esperanza subió a su habitación, pensando que todo andaba de cabeza. Dio una vuelta alrededor de su cama y pasó la mano por los postes finamente tallados. Contó las muñecas puestas en fila en su vestidor, 13, una por cada cumpleaños. Cuando papá estaba vivo, todo estaba en orden, como las muñecas. Se puso un camisón largo de algodón, con encaje hecho a mano. Tomó una muñeca y se dirigió a la ventana abierta. Mirando al valle, se preguntó a dónde irían si tuvieran que vivir en otro lugar. No tenía más familia excepto las hermanas de abuelita, que eran monjas y vivían en un convento.
Nunca me marcharé de aquí, susurró. Una brisa repentina le trajo un olor intenso y familiar. Miró hacia el patio y vio la caja de madera con las papayas del señor Rodríguez que había encargado papá para su cumpleaños. Estaban demasiado maduras y su fragancia dulce inundaba el aire con cada golpe de viento. Se acurrucó en la cama debajo de las sábanas bordadas. Abrazada a la muñeca, trató de dormir, pero sus pensamientos volvían siempre a tío Luis. Se sentía enferma de solo pensar que mamá se podía casar con él. Pues claro que le dijo que no. Respiró profundamente, olió las papayas y recordó los buenos deseos de papá. ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué nos dejó a mamá y a mí? Cerró los ojos con fuerza e hizo lo que hacía todas las noches, intentar encontrar el sueño en el que papá cantaba la canción de cumpleaños.